Hola mis amigos de Un Facto, hoy les traigo el post partido de Grau versus Cienciano y la previa con Caracas, donde todo parecía que Díaz iba a sacar un triunfo y mejor aún jugando bien. Pero todo fue una ilusión, que se esfumó otra vez por segundo año consecutivo en la misma cancha y en el último minuto del partido. Comencemos. Como lo decimos en la previa, Díaz puso un equipo suplente entre comillas para guardar jugadores para el partido con Caracas. Y así salió con un 4-3-3, donde mantuvo la defensa con excepción de Ortiz, que en su lugar estuvo Amondarain. En la media cancha guardó a Arias y puso al Chapu Ramúa y sacó a Benítez y puso a Ascuez. En lugar del nefasto Romagnoli, que me sorprendió que lo sacara, en su lugar puso a Didier Latorre. Pero lo que sí me sacó de cuadro fue el planteamiento de Comiso, donde en la previa pensé que iba a poner a todos sus titulares porque perdió de forma clara y contundente de local contra Godoy Cruz y estaba más eliminado que nunca aunque le quedasen 5 partidos, pero Comiso me dio la contra y guardó a 3 titulares importantes a pesar de su plantel corto, y eso se notó en ese primer tiempo. Un Facto no tiene problema en reconocer que el primer tiempo de Cienciano frente a Grau fue el mejor hasta el momento del equipo de Díaz, en donde el equipo se mostró con dinámica, cosa que solo demostró contra la U18 minutos. Ahora el equipo jugó todo el primer tiempo con esa dinámica que se quiere ver por parte del hincha. Por fin, con transiciones rápidas de defensa-ataque y por los costados, que es a lo que juega su equipo de Díaz, quitando pelotas en el medio y dándole a los extremos para que generen jugadas de gol, rematando o mandando centros, ya que por el medio tienen 0 creatividad. Pero ese primer tiempo debió terminar 3-0 a favor de Cienciano y nadie podía decir nada. Donde el mejor fue Gentile, que mostró su gran despliegue físico generando peligro, incluso hizo un gol que lo anularon por una falta anterior de Estrada contra uno de Grau. Pero demostró que nadie está por encima de él en esa posición, y confirmaba el error que había cometido Díaz al sentarlo contra Mineiro. El otro fue Didier Latorre, que como nunca jugó bien por lo menos un tiempo completo, pero no solo en ataque, sino también marcando y recuperando pelotas. No me acuerdo un partido de Didier que haya hecho bien esas dos funciones, y contra Grau lo hizo, y nadie se acordó de Romagnoli. Otro destacado fue Claudio Torrejón, que fue el neto de marca que se comió ese medio campo, ayudado por un Ascuez, que fue un mixto, que también hizo un buen partido, quitando y dando buenos pases y haciendo dinámico esa transición desde el medio campo al ataque. Tampoco voy a ser mezquino con el juego de Ramúa, que también hizo un buen primer tiempo marcando y quitando pelotas, ayudando a Torrejón, y por fin, por lo menos en este partido, siempre tocando hacia adelante. Garcés jugó a mi pesar, no lo guardo Díaz. Al comienzo se le vio mal, encima se falló un penal que le quitó confianza, pero se recuperó con el único gol que hizo Cienciano, pero lo tomo como una deuda que tenía con el equipo. No se mostró conforme con su rendimiento en el campo de juego, y eso se vio al momento de su cambio, que se fue con cabeza gacha, sabiendo que si hubiera hecho ese penal, que fue mal pateado, el equipo hubiera estado más tranquilo y hubiera controlado mejor ese segundo tiempo. Otra gran sorpresa y buen rendimiento fue de Amondarain. El central cada vez que avanzaba el partido jugaba mejor, y no hizo en extrañar en absoluto al paraguayo Ortiz. Galeano cumplió con su labor, no hay duda de su jerarquía en la saga central. Gómez comenzó bien y terminó mal. Pero no sé de qué se sorprenden los hinchas, parece que hay que recordarles algo. Gómez en 2 semanas de pretemporada ya está jugando de titular en el equipo de Cienciano encima los 90 minutos. Pregunto, ¿acaso en 2 semanas se puede hacer una buena preparación física? Súmale a eso que tiene que recuperar su parte futbolística, ya que estuvo mucho tiempo parado por su lesión. ¿Cómo la gente puede creer que teniendo una fisura en uno de los metatarsianos del pie, pudo hacer trabajo físico de resistencia en los meses que estuvo de para?
El tipo prácticamente se la pasó 2 meses enteros con muleta y jugando al play en su casa. Por eso, Cienciano quiso alguna vez rescindirle el contrato. Pero al ver que sus suplentes eran un desastre en el campo, se echaron para atrás. Ahora, con todo lo que te he dicho, es normal que Gómez se cansee al segundo tiempo. Es normal que falle pases y a veces se entre mal, como también que al momento del retroceso se le note lento y falto de fútbol. El tipo ha hecho a medias una pretemporada y le han hecho jugar de emergencia porque no hay jugadores de jerarquía en su puesto. Lo único bueno de Gómez son sus trepadas en ataque. El tipo se atreve, no sea Milana. Ya lo hizo contra el Mineiro. Y contra Grau fue el acompañante perfecto para Gentile en ataque. Pero no le pidan que mantenga el nivel todo el partido, que haga bien el retroceso. El tipo no ha hecho una buena pretemporada completa, y es lógico que en el segundo tiempo el tipo físicamente desaparezca, sobre todo en el retroceso, y la marca. En todo caso, debe culpar al técnico que lo pone. Yo lo cambiaría en el segundo tiempo por Cavero, pero parece que Díaz no le tiene ninguna confianza al chico, después del blooper que hizo contra Comerciantes, que dio un mal pase atrás. Pero de que Gómez tiene que jugar por lo menos un tiempo completo, no hay dudas de eso, porque no hay jugadores en esa posición. Y así, ese primer tiempo, el equipo en su totalidad jugó bien, salió con la mentalidad de ganar y metiendo desde el primer minuto. Y no especuló como cuando jugó contra el Chancas, y fue superior a Grau y debió irse con un marcador más abultado. Ahora tampoco me puedo cegar que al frente tuvo a un equipo desconocido de Grau, que sin esos 3 titulares jugó su peor partido del campeonato. Un equipo sin alma, sin convicción. Parecía que Grau jugaba como el equipo muerto que cayó contra Godoy Cruz en Matute. Comiso no lo podía creer, y todas las veces que fue ponchado por las cámaras de Liga 1 Max, mostraba un rostro desencajado. No sabía qué estaba pasando con su equipo. Mostraba un equipo golpeado por la dura derrota en la Sudamericana. Y no exagero en nada, porque Volado fue prácticamente un espectador ese primer tiempo. Somos un canal nuevo, así que nos viene de gran ayuda tu apoyo. No se olviden suscribirse y darle like al video. Ahora lo que desperdició Cienciano en el primer tiempo lo iba a pagar en el segundo. Así Comiso mandó al campo a 3 titulares que había guardado, entre ellos a su goleador Bandeira, los cuales cambiarían la cara de Grau en todo el segundo tiempo. Baloyes había entrado por Galeano, que al final sería responsable del gol del empate. Estaba jugando aceptablemente nada más, aunque se vio que fallaba pases. El partido era parejo ya en el segundo tiempo. Cienciano ya no era ampliamente superior, y Bandeira en 5 minutos demostraba y hacía más en ataque que todo el equipo del Grau en el primer tiempo. Ahora Grau cada vez tomaba más protagonismo en el campo de juego. Gómez se le veía cada vez más cansado. Didier se cansó y ya no marcaba ni atacaba como en el primer tiempo, y Ramúa, como es lógico y sabido por todos, ya no le daba el físico. Nunca fue Grau superior a Cienciano en todo el partido, salvo los últimos 5 minutos del partido. Díaz sacó a Ramúa y Latorre y puso a los titulares Arias y Benítez a los 61. Donde no había ningún dominador y separaba mucho el partido. A los 76 minutos Díaz cierra muy temprano el partido, apostando todo a ese único gol de ventaja. Y saca a Ascuez y Garcés, poniendo a Rudy Palomino y a Noroña, donde su mezquindad jugando con 3 volantes de marca en el medio, Rudy, Torrejón, Arias. Mató el poco fútbol que había con el mixto Ascuez, y solo apostó a las contras por los costados con Gentile y Benítez, ya que por el medio estaba lleno de jugadores con pie de piedra, incapaces de generar una contra por el medio. Por supuesto que se iba a ver mal a Rudy Palomino. ¿Pero de qué se sorprenden, por Dios? Estaba claro que cuando la iba a tener o recuperar la pelota en el medio campo, no sabría qué hacer con la pelota. Era claro que iba a fallar pases, que iba a estar perdido a la hora de crear juego.
Díaz se cagó en los pantalones y cerró demasiado temprano el partido, en lugar de mantener a un jugador con algo de fútbol en el medio y genere una contraletal que termine el partido con un segundo gol. Otra vez Neira quedó de lado. Hasta otro técnico más avispado pondría a Beto da Silva en el medio campo porque tiene fútbol en los pies. Y les aseguro que en ese tiempo armaba una contraletal y se acababa el partido. ¿Qué cosa le piden que haga Noroña, por Dios, con ese medio campo que no pueden ni hacer un autopase? Por favor, que alguien me diga qué pase gol le dieron a Noroña. Díganme si hubo un mano a mano de Noroña. ¿O piensan que Noroña tiene que bajar al medio campo y hacerse un autopase y driblear a 3 de Grau y hacer el gol? No es Messi, amigos, no me jodan. Rudy fue un desastre, de acuerdo con ustedes. Pero no fue culpa de Rudy, fue culpa de Díaz por ponerlo otra vez en una posición que no tiene nada que ver con su especialidad, que es la marca. Cada vez que Díaz puso a 3 de marca en el medio campo fue un desastre. ¿O ya se olvidaron del 2024? Benítez también se le vio mal, en sus remates y jugando de armador. ¿Acaso no recuerdan el partido contra Mineiro? Faltó jerarquía para poder anotar el segundo gol de contra. Y eso preocupa porque tuvimos 2 oportunidades claras, una de Gentile y otra de Benítez. Después fueron malos pases, hasta podría decir groseros. Era obvio. ¿Acaso Torrejón, Arias, Rudy tienen un buen pie para dar un pase gol como Cedrón del ADT? No me jodan. Y así regalamos esos últimos 14 minutos, donde solo atacamos por los costados. Gómez y Estrada ya estaban con la lengua afuera, para poder trepar y ayudar a los extremos en ataque. Y Grau se nos vino encima y nos empata en los descuentos, con un Gómez totalmente extenuado que lo mira y deja centrar al de Grau. Y lo de Baloyes fue lo peor, ya que ni saltó para interceptar el balón. Y el más pequeño de Grau y goleador anota el empate de cabeza con un volado que pudo hacer más, pero que no es culpable directo. Las conclusiones de cara al partido contra Caracas, que perdió 1-0 contra Carabobo en su torneo local y mandó un equipo mixto suplente, guardándose para la Copa. Hay que decir que Caracas, por lo que se vio, es un equipo dinámico. Corrió mucho pero sin jerarquía a la hora de anotar. Y eso se comprueba que en su liga en 10 partidos solo tiene 8 goles a favor. Es menos de un gol por partido, pero a su favor también está que le han anotado menos de un gol por partido en promedio. Por lo tanto, no es un equipo que tenga mucho gol, pero tampoco es un equipo que le anoten mucho. Habla de una buena defensa, pero de una delantera en deuda. Díaz mostró por primera vez, luego de 8 partidos oficiales, un juego aceptable promediando los 2 tiempos. Quizás sea demasiado tarde haberse dado cuenta de que Cueva no le sumaba nada al equipo y fue un grosso error haberlo contratado por pedido de Díaz. Ahora parece que rompieron palitos y no va a viajar a Caracas Cuevita. Está claro que al técnico no le gustó que no viaje a Piura, y prácticamente el jugador elija los partidos en donde quiere estar. Ya muchos permisos, por lo que va del año a Cueva, que por fin parece que Díaz abrió los ojos. Y se vio un cambio total en la actitud y dinámica del equipo frente a Grau, que jugando así como en el primer tiempo, donde todos corrían y buscaban el arco contrario, es imposible criticar. Díaz debe haberse dado cuenta por fin que Gentile es el titular indiscutible por ese lado. También debe darse cuenta que si Romagnoli juega hasta el queso, debe poner sin miedo a Didier Latorre, porque hoy Didier en ese primer tiempo demostró que quiere jugar. Romagnoli no puede ser titular indiscutible, sino que debe luchar el puesto, porque hasta Benítez puede jugar por su lado. Que Arias y Torrejón deben jugar juntos en Caracas, y debe tener un jugador que tenga buen pie en el medio campo, y adelante de esos 2 de marca, que debe ser Neira o sino probar a Beto da Silva en esa posición. Ya quedó demostrado varias veces que jugando con 3 de marca no sirve de nada, y Benítez de 10 no funciona, porque el Chin no es 10. Entiende, no es creativo.
Tanto ignorante en el fútbol que piensa que Benítez es creativo, donde nunca lo ha sido en toda su carrera futbolística. Además es tan fácil de anularlo, que solo se le debe presionar un poquito para desacomodarlo y quedar out. Así pasó contra Mineiro. Hoy se comprobó que Amondaraín puede ser un buen cambio en defensa, como también que Baloyes no está para un nivel internacional. Tanto ignorante en el fútbol, que piensa que Benítez es creativo, donde nunca lo ha sido en toda su carrera futbolística. Además es tan fácil de anularlo, que solo se le debe presionar un poquito para desacomodarlo y quedar out. Así pasó contra Mineiro. Hoy se comprobó que Amondaraín puede ser un buen cambio en defensa, como también que Baloyes no está para un nivel internacional. Ahora, si Díaz quiere tener una luz de esperanza de quedarse en el club, debe repetir ese primer tiempo contra Grau en Venezuela, pero con los titulares. Y debe de dejar de ser mezquino y cerrarse muy temprano atrás, porque puede pasar lo mismo contra Grau. Un gol no te asegura nada, y no puede quedarse sin ningún jugador en el medio que pueda generar una contra. Vale decir que tiene que ser un jugador de buen pie. No puede seguir cometiendo ese error grosero que lo comete desde el 2024. Eso se hace cuando faltan 5 minutos para terminar el partido, no antes, porque condenas a tu equipo a perder totalmente el medio campo. Una te puede salir de 5 partidos cerrarse poniendo a 3 volantes de marca en el medio campo, los otros lo pierdes o te empatan al minuto final. Este Caracas no va a salir como un equipo diezmado como salió Grau, pero también va a dejar espacios porque es local. Así que Díaz debe jugar de manera idéntica de como jugó a Grau, donde la jerarquía de los jugadores de cara al gol decidirá quién ganará el partido o se llevará un buen resultado. El empate a Cienciano le sería como un triunfo porque es el rival directo para quedar segundo del grupo. Y Díaz y Ludeña solo les queda luchar la Sudamericana porque en la liga local no hay que engañarse ni vender humo, solo estamos para aspirar el 8º puesto. Parece que Ludeña también ha roto palitos con su amigo Cueva, ya que sus sponsors no ven de buen agrado la campaña que está haciendo Cienciano en la liga local. Y lo último que están esperando es que le vaya así de mal en la Copa Sudamericana para terminar de espantarse y dejar de invertir en el club, ya que su marca nadie querrá verla en un equipo en crisis. Todo dependerá de si Díaz haya entendido sus errores. Por lo menos ya lo hizo con Cueva, que ya parece un avance. Perder el partido prácticamente significaría la eliminación, porque tendríamos que ganar sí o sí en Chile. De Díaz depende de quedarse hasta el final de la fase de grupos de la Sudamericana, con un empate o una victoria en Venezuela. Tiene 2 resultados favorables, y si pierde no tendría que regresar al Cusco. Poner de nuevo a Beto de extremo en el equipo titular. Poner otra vez a Benítez de 10 sería un grave error. O jugar con línea de 3 y de 5 como contra ADT, cuando jugó de visita sería regalar el partido. No hay margen de error para Díaz, porque en todos los partidos se está jugando su cabeza por sus propios errores del pasado, que parece que desde el partido con Grau y sacar a Cueva, ha vuelto a tomar y recuperar al equipo. Pero no sé si le alcance, porque el fútbol es de resultados, y un club no es un centro de aprendizaje de directores técnicos. Por eso a los técnicos se los echa por malos resultados, más aún si son equipos grandes. Este es el 11 que debe poner, y que este canal lo viene poniendo hace tiempo, con Neira en el medio campo, o por su defecto, lo pongo a Beto da Silva, porque hoy por hoy son los únicos que tienen buen pie en ese equipo. No arriesgaría al uruguayo González, que viene de una lesión y faltó de fútbol. Su inclusión en el equipo titular sería un craso error, y solo por eso deberían votarlo al DT si lo pone. Bueno, hasta aquí llegamos. Solo espero que su delantero estrella Yeriel de Santis no nos haga un gol, ya que seríamos noticia en memes, porque tengo la certeza de que Caracas nos va a hacer un gol sí o sí. La cosa es que nosotros hagamos 2 o 1, no hay pronóstico, mis amigos. Díaz me ha demostrado a lo largo de este año que es totalmente impredecible. No se puede tener alguna certeza de qué equipo enviará. Nos vemos en nuestro próximo video. No dejes de suscribirte y darle like.